a hacer hoy? Lo mismo que hacemos en todos los programas, Grace. Llevar educación sexual al mundo. Son Willy, Grace y Johnny. Son Willy, Grace y Johnny. Dos son medio locos, la otra es un bombón. De ambiente son, con carisma bien marcados. Son Willy, Grace y Johnny. Después del amanecer, sus programas llevarán. Y cuando estén al aire, al mundo educarán. Son Willy, Grace y Johnny. Son Willy, Grace y Johnny. Su motivación, explicar la sexualidad. Para probar su valor, en Facebook hablarán. Son Willy, Grace y Johnny. Asociación Tanoshil presenta a Código Cero. Hola amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a un programa más que hoy les tenemos acá en Código Cero. Hoy vamos a hablar de algo muy interesante, por eso te invitamos a que te quedes acá con nosotros a través de Radio Guacamaya 98.1 FM. Recuerda que estamos todos los martes y viernes de 9 a 10 de la mañana y también a través de Canal 2 Puertos, que ya estamos transmitiendo también a partir de esta semana. Empezamos a transmitir ahí, esperamos que sigas y continúes con nosotros también. Acá está Grace Mendoza y también está Johnny Guzmán, quienes vamos a llevarles un programa muy interesante a todos y a todas. Así es, y el tema del día de hoy, como les estábamos comentando ayer en el en vivo, es sobre el Día de la Niña. De hecho, el título, por decirlo así, es ¿por qué no se habla del Día de la Niña? Porque posiblemente muchos se quedaron ahorita como, ¿existe un Día de la Niña? No, sí, este es el Día del Niño. Ajá, sí, ¿por qué un Día de la Niña? Ajá, exactamente, sobre todo el por qué un Día de la Niña y por qué no se habla. También no es un día, y como lo vamos a mencionar más adelante, no es un día que se inventaron hace poco, no es un día que nada más salió de la manga y dijeron, bueno, pues que haya un Día de la Niña, pues porque ya hay un Día del Niño, entonces para que sea parejo. No, tiene un propósito muy específico que vamos a abordar más adelante. Conforme pase el programa vamos a estar hablando de la situación actual de las niñas en nuestro país, y es muy importante que todos los que estamos escuchando este programa sepamos cómo está Guatemala con respecto a las niñas y el trato que ellas están recibiendo. Así que ya sabes que tu comunicación es lo más importante para nosotros. Comunícate y escríbenos al 46010161. Repetimos, 46010161 para que nos puedas escribir tu mensaje de texto o WhatsApp y nos cuentes qué opinas acerca del tema. ¿Conoces la situación actual de las niñas de Guatemala? ¿Qué te parece que exista un Día Internacional de la Niña? ¿Ya sabías que existe un Día Internacional de la Niña? ¿Cuál fue tu reacción al saber que existe un Día Internacional de la Niña? Cualquier duda, comentario, sugerencia, pues ya sabes que nos lo puedes hacer llegar a través de nuestro número de WhatsApp. También te recordamos que nos puedes llamar a cabina al 79260531, 79260531, y búscanos en Facebook. En Facebook nos encuentras como Código Cero. Así que ya sabes, vete a nuestra página en Facebook, comenta, comparte esta transmisión en vivo. Y si estás en Izabal, no olvides que todos los martes y viernes de 8 a 9 de la noche nos puedes ver a través de Canal 2 Puertos. Así que a la gente linda de Izabal, mírenos cenando, mírenos ahí con su tacita de café, con su champurrada, con lo que quieran, con la tortilla de harina de Izabal ahí, ¡qué con rico! Lo que quieran. Así que disfruten Código Cero. Así que nos vamos a ir con musiquita y al volver vamos a hablar de por qué existe un Día Internacional de la Niña. Así que ya volvemos, no te vayas. Esto es Código Cero, sin misterios. Es momento de seguir con Código Cero. El programa del día de hoy está bastante interesante porque ya hemos escuchado a algunas personas que dicen, bueno, yo no sabía qué onda que existía el Día Internacional de la Niña. Para mí pues era como el Día del Niño, el 1 de octubre, es parejo, ¿no? Niñas y niños, y por eso vemos que en las escuelitas es como que, bueno, recuerdo esos tiempos el año pasado, cuando se celebraba el Día de la Niña en las escuelas, pues era como que todos y todas pues tenían una misma celebración. Era como que, bueno, piñatas, primero las niñas, decía, bueno, sí es cierto también. Ahora los niños. Los niños no se meten en lo de las niñas, y se hacía aquel desmadre. Entonces veíamos que en Guatemala estábamos muy acostumbrados a ver como a generalizar
el día del niño es parejo. Entonces por eso es que muchas personas sienten extraño y dicen, pero existe un día de la niña, pero ¿por qué? Si en el día del niño se abarca todo. Y ahora vamos a hablar en este bloque de por qué es que existe un día internacional de la niña, por qué existe la necesidad de crear este día. Y es que si nos ponemos a pensar, la situación de las niñas en Guatemala, históricamente ha sido una situación muy, pero muy complicada. En Guatemala, las mujeres, desde la etapa más pequeña que han tenido desde la niñez, la adolescencia, la juventud, han vivido una situación muy complicada de desigualdad, discriminación, violencia, abusos sexuales. Hay un montón de historias muy tristes detrás de la vida de las mujeres, acoso callejero, y podríamos mencionar un montón de situaciones. Sin embargo, las niñas, pues sabemos que cuando hablamos de niñas ya poníamos una viñeta ahí que decíamos que nos imaginamos risas, juegos, nos imaginamos un montón de sueños. Sin embargo, hay muchas niñas que a temprana edad, 7, 8, 9 años, ya viven situaciones de violencia, y no solamente de violencia de que, la regaña el papá, sino de abusos sexuales por parte de primos, tíos, padres, y un montón de situaciones muy lamentables dentro de nuestra cultura. Cuando pensamos en las niñas, por ejemplo, en plena pandemia en este 2020, pensamos en que están guardadas en sus casas, en confinamiento, viendo televisión, haciendo tarea, jugando, y decimos, qué chilera la vida de nuestras niñas. Pero la realidad es otra. Si nos damos cuenta, pues las estadísticas nos dicen que el violador está en casa, o sea que las niñas están más seguras, por triste que se escuche, están más seguras en la calle que en el propio hogar. Entonces la situación para las niñas se ha visto muy, pero muy complicada. Entonces es por eso que es necesario que se visibilice esta problemática, y que sobre todo las niñas tengan un día para concientizar y para visibilizar las problemáticas sociales que se tienen acerca de esto. Entonces las niñas realmente juegan un papel fundamental en nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque siempre lo decimos, es que los niños son el futuro del mañana. Pero ¿qué estamos haciendo con esos niños y niñas? Los estamos violando, los estamos poniendo a trabajar, no están yendo a la escuela, se están muriendo de hambre, de desnutrición, y hay un montón de situaciones que están pasando. Entonces, si eso está pasando con el futuro de Guatemala, ¿cuál es ese futuro que nos espera? Cabe resaltar eso. ¿Cuáles van a ser esas madres que más adelante posiblemente quieran tener hijos o no? ¿Cuáles van a ser? ¿De qué profesionales mujeres estamos hablando? Si a esta edad ya están vendiendo chicles en un semáforo, ya están mendigando, ya las están abusando sexualmente. Entonces, ¿de qué futuro estamos hablando para Guatemala? Un país que se ha visto sumergido en tanta problemática social que principalmente afecta a la vida de las mujeres. Y es que siempre si nos ponemos a analizar, a recordar, era como que, nuestra mamá hacía esa rica sopa de brócoli, ahí bañada con ajito y todo el rollo, y tú eras como, comida, o que te daba cabal, o te daba el platito de frijoles paraditos, ahí con suerte, con un pedacito de queso, y tú, la mamá, otra vez frijoles. Y nuestras mamás era como siempre, ay, hijo, mira, pues pensan los niños de África, esos niños no tienen nada que comer, mira, se están muriendo de hambre, y todos era como que nos venían a nuestra mente ese imaginario de ver unos niños morenitos, desnutridos, muriéndose de hambre, una situación de pobreza extrema, manchados, y es siempre como el ejemplo que se utiliza para decir, miren, aprovechen que por lo menos hay frijolitos, ¿no? Pero, ¿por qué no utilizar y decir, miren, piensen en los niños y en las niñas de Guatemala? Exacto. ¿Por qué? Porque Guatemala es uno de los países con más muertes por desnutrición en niños y niñas menores de 5 años. Entonces, en la región es algo realmente triste, lamentable, que siendo supuestamente la potencia económica de Centroamérica, somos un país tan desigual que el futuro de Guatemala se está muriendo de hambre. Entonces, ese tipo de situaciones debemos de ponerlos a analizar, ya que también a nivel mundial somos uno de los países con la tasa de natalidad en menores de edad más alta. Somos uno de los países donde las niñas son violadas, y es un tema en el cual pues hay una gran impunidad, porque es muchísimo más fácil que condenen al cuate que se robó una gallina, que condenen a un hombre que violó a una niña. Tenemos una tasa del 97% de impunidad en casos de violencia sexual. 97%. Casi el 100%. Solamente el 3% de los casos de violencia sexual de hombres que violaron a niñas, adolescentes o mujeres reciben una condena. Y ojo que no es una condena, es como que se terminó el proceso. Algunos quedaron libres, otros tuvieron condena, algunos pagaron una multa. O sea, es una situación
realmente lamentable la que están viviendo las niñas en el país. Exacto, y como lo estabas mencionando, es que la realidad de nuestro país es bastante fea, mucha. Y es que hay muchas personas que se toman el tiempo ahora que existen las redes sociales a tal magnitud, muchos desde su comodidad acostados viendo televisión, viendo videos de chistes, lo que sea en sus redes sociales. De repente se meten a cualquier red y miran una noticia, algo que está pasando, y empiezan a criticar desde la comodidad, desde sus privilegios. Entonces Exacto. Nos damos cuenta que así se va dando. Por ejemplo, en el caso de las niñas y adolescentes que son, que están embarazadas, obviamente productos de violaciones sexuales, entonces ya viene, es que las niñas de ahora son muy calientes, etcétera, y vemos los mensajes que son bastante denigrantes hacia las niñas que posiblemente fueron violadas y no se contextualiza, no se ve la realidad, sino que solo aprovechamos y criticamos y así se va, pero como lo decía Johnny, no es necesario salir de nuestro país para ver la realidad que tenemos. Aquí también tenemos desnutrición, aquí también tenemos falta de empleo, tenemos violencia sexual, etcétera. No es necesario ver noticias de otros lados, y acá también existen todas esas noticias, y aparte que en muchos casos no se dan a conocer noticias, notas que venden más amarillismo y todo lo demás. Entonces dejando por un lado lo que no es real, porque saben que de una u otra manera también esto no les beneficia, digámoslo así, entre comillas no le beneficia al país, porque van a decir, los turistas no quieren venir, y empiezan con todo ese merequetengue a decir, no, mejor no, esa noticia apartémosla, no la demos a conocer porque va a afectar en el futuro del país, en un futuro cercano, por ejemplo, hablando de turismo y todo eso. Entonces nos damos cuenta que es la realidad que está pasando. Acá en Guatemala obviamente existe la desnutrición, la falta de empleo, por eso vemos a un montón de niños que andan desde chiquitos en los semáforos, que les limpio el parabrisas, que haciendo esto, que haciendo lo otro. Entonces nos damos cuenta que está bastante fuerte. En nuestro país tenemos también, ya nos damos cuenta que hace poco ha surgido bastante las noticias de jóvenes, niñas desaparecidas, y al final de todo, pues lamentablemente aparecen y son noticias de que son encontradas muertas, y no solamente de que apareció muerta, que lamentable, no, sino que también hay un proceso atrás de eso, hay torturación, hay maltratos físicos, verbales y todo lo demás. Entonces nos damos cuenta que la situación de nuestro país es muy fuerte. Sabemos que hay instituciones que están trabajando en beneficio y que están trabajando hacia los derechos de todos los niños, niñas, adolescentes y toda la comunidad en general, pero el problema que tenemos en nuestro país es bastante que no se da abasto de que haya instituciones de que estén trabajando. Entonces nos damos cuenta que nuestro país es conocido por muchas cosas bonitas, pero aparte de eso es más conocido por todo lo lamentable, por toda la corrupción, por toda las situaciones en las cuales hasta las niñas están siendo discriminadas en nuestro país. Entonces esa es la realidad que se vive en nuestro país. Un estudio dio a conocer que Guatemala es el país más feo, es el peor país para ser niña. Entonces imaginémonos este caso. Y lo estaba mencionando Johnny, que sí, siempre decimos, los niños son el futuro del país, del mundo, etcétera, pero aquí en nuestro país, en nuestra localidad, ¿qué futuro le estamos dando a los niños para que ellos repliquen lo que ellos aprendieron? Obviamente no van si aprendieron cosas buenas, en el futuro van a replicar cosas buenas, pero si aprenden cosas malas, cosas que han sufrido, tal vez 1, 2 o 3 personas, niños, en el futuro van a cambiar toda esa historia. Pero ¿qué pasa con todo lo demás? Los miles y millones de niños que vienen sufriendo desde chiquitos. Sí, como bien mencionan, o sea, todos siempre nos han dicho es que los niños son el futuro del país, pero también hay que tomar en cuenta que son el presente. O sea, ¿qué vas a hacer con tu presente? Porque de eso depende lo que va a pasar en el futuro. Entonces creo que también es como ignorar nuestra realidad y solo esperanzarnos que en el futuro todo va a ser mejor. Y no, o sea, tenemos que trabajar en el presente para que el futuro sea mejor. Así funciona la cosa, no es solo de soñarla. Y el día de hoy estamos hablando del 11 de octubre, recuérdense, el 11 de octubre, Día Internacional de la Niña. Ese día, el 11 de octubre, los invito a todos a que no les quita ni un minuto publicar algo con respecto a la situación actual de las niñas. Muchas personas piensan que publicando no se soluciona nada, pero créanme que a través de las publicaciones se llega a más personas que no pensaban de esa manera.
Y si ya llegamos a un punto en el que todos pensamos de la misma forma y estamos todos en la misma sintonía de luchar por los derechos de las niñas, se genera un tipo de presión social que hace que también nosotros mismos como sociedad empecemos a exigir que se cumplan estos derechos. No piensen que las redes sociales solo son para reírse, para pasar el rato, o sea, realmente son una herramienta importante. Yo creo que vale la pena utilizarla de forma correcta. Y el 11 de octubre todos vamos a publicar algo con respecto a la situación actual de las niñas, porque muchas personas también, para fomentar este día, porque muchas personas piensan que es un día inventado, o sea, que no existe. Incluso es como, y le estaba comentando a Johnny que estaba hablando con una persona que yo le estaba diciendo, fíjate que el 11 de octubre es el Día Internacional de la Niña, pero yo pensando qué puedo hacer yo, o sea, de forma individual para pasar ese día. Entonces me respondió de una forma así como bien enojada, les estaba comentando de que, ay no, un Día de la Niña, pero sí existe un Día del Niño. Y yo, sí, pero es diferente, porque el Día del Niño, o sea, el Día del Niño se utiliza más como tipo celebración. Muchas personas como que no han caído en cuenta que no es un día para celebrar, sino es un día para hacer conciencia. Y el Día de la Niña específicamente es por eso, es para visibilizar la problemática de muchas niñas. Le expliqué, hay niñas que últimamente hemos visto en redes sociales, las niñas están desapareciendo, están sufriendo desnutrición, violencia sexual, matrimonio forzado, las uniones también forzadas a las niñas las están cambiando por terrenos en nuestro país. Entonces es importante que este día hablemos sobre esta situación para que no se permita más. Y Sela me respondió, o sea, yo tan así empoderada y explicándole, y Sela me respondió, ay no, es que qué exageración, si eso ni siquiera es nuestra culpa, ¿qué culpa tenemos que las niñas pasen por eso si eso es culpa del Estado? Y yo así, entonces yo me di cuenta que pues hay mentalidades que no vamos a poder cambiar porque ya la misma sociedad se encargó de cerrarles por completo la opción a abrirse, pero sí podemos llegar a las nuevas generaciones, o sea, seguir exigiendo educación integral en sexualidad para que las nuevas generaciones no permitan que esta situación se repita, porque si seguimos repitiendo el ciclo vamos a quedar en lo mismo y nunca vamos a ver ese progreso del que estamos esperando para el futuro de las niñas. Sí, así que como bien lo mencionaba Grace, al final pues nada te cuesta este domingo 11 decir, bueno, pues quiero publicar algo, quiero conocer cuál es la situación de las niñas, compartir, si sigues páginas las cuales pues comparten contenido acerca de la defensa de los derechos de las niñas, pues compartir algo. Recuerda que ahorita ya se reactivó otra vez el hashtag Son Niñas No Madres. Si quieres ser parte de esta campaña también te puedes enterar, puedes compartir el contenido, porque en Guatemala no es justo que las niñas estén quedando embarazadas y que estén cuidando niñas a otras niñas. Entonces, Son Niñas No Madres también es un hashtag que puedes utilizar y una campaña a nivel latinoamericano que puedes ir apoyando. Entonces, es momento de irnos con música. Si estás en Canal 2 Puertos, es momento de ir con los anuncios comerciales, y al volver vamos a seguir hablando acerca del 11 de octubre, Día Internacional de la Niña. Ya volvemos con más aquí en Código Cero, sin misterios. Regreso en Código Cero. Bueno, estamos como a la mitad del programa del día de hoy hablando sobre el 11 de octubre. 11, ahí lo anotan en su calendario, por favor, mucha en su agenda o en donde ustedes lleven sus cuentas. 11 de octubre, Día Internacional de la Niña. Es un día que se utiliza para levantar la voz y exigir que se cumplan los derechos de las niñas. Sabemos que muchas personas saben que pues en este caso los niños son los más vulnerados, entonces nosotros, si tenemos la oportunidad de poder levantar la voz por ellos para que se cumplan sus derechos, lo vamos a hacer las veces que sean necesarias hasta que lo veamos cumplido. Es importante saber por qué estamos luchando y también saber a qué nos estamos enfrentando, y para eso tenemos que estar informados de nuestro contexto. Sabemos que pues es que siempre nos dicen, como mencionaba Johnny, ay, es que los niños de África, ay, es que sufren, pero no sé, siento que yo crecí con esa frase, ¿saben? O sea, siento que cuando yo iba a comer y pues no me gustaba la comida, me decían los niños de África, pero
pero es porque allá en África visibilizan más su situación. Exacto, que aquí. Y aparte que somos unos niños que no tenemos tanto conocimiento como el que tenemos pero ahora. también considero que si mis papás me hubieran dicho los niños de Guatemala, lo hubiera sentido como más una proximidad a mi país y tal vez yo desde pequeña hubiese cuestionado por qué si yo soy niña estoy comiendo y hay otros niños que no. Entonces creo que cambiar pequeñas cosas también nos hace cuestionar desde que somos niños, y crecer en un ambiente en el que te están informando desde pequeños, creo que es un privilegio bastante grande en un país en donde no solo la educación, los niños no tienen acceso a la educación, sino que mucho menos van a tener acceso a la educación integral en sexualidad. Y creo que es importante saber al menos cómo está la niñez en nuestro país, que en este caso pues es Guatemala. Es importante saber qué es lo que están sufriendo las niñas en nuestro país, y yo creo que cuando pensamos en la palabra niña o vemos, bueno, qué se siente ser niña o qué es lo que esperas de la vida de una niña, siempre te idealizas como un mundo ideal. O sea, es como una niña que juegue, una niña que estudie, una niña que crezca, una niña que experimente, una niña que sea amada por su familia, pero eso es algo que nosotros soñamos y es algo que está tan alejado de la realidad. Eso es cierto. Y para muchas personas que nos están escuchando, a veces es como, no, pero si eso no está pasando, y siempre hay que cuestionar desde qué punto estás observando la situación, porque a veces cometemos el error de pensar que lo que nosotros vivimos es lo que sucede en nuestro entorno, y la situación de cada persona es distinta, los niveles de cada persona son distintos, y muchas veces las personas juzgan desde sus privilegios pensando que no está sucediendo nada y que todas somos unas exageradas, y eso no es así. Realmente es una situación muy preocupante en donde estamos hablando de la vida de las niñas, en donde son las niñas las que resultan secuestradas, desaparecidas, silenciadas, sufren violencia sexual, sufren embarazos a temprana edad, sufren uniones, sufren matrimonios, sufren desnutrición. Entonces vamos a ver que son niñas, o sea, son personas, son vidas que están sufriendo en este mundo, en nuestro país, y no puede suceder esta situación. Entonces es por eso que siempre nosotros buscamos ciertas alternativas, ciertas soluciones que podemos brindar para disminuir estos índices. Creo que lo que más hemos mencionado es sobre la educación integral en sexualidad, que es como la clave para nosotros para que no se repita en las nuevas generaciones, pero es algo que pues en Guatemala no es aceptado, y tal vez estamos como a años luz, porque siempre que se habla de educación integral en sexualidad, las personas piensan que es pervertir a una sociedad, pervertir a la juventud. Vivimos en un país muy conservador en donde si tu religión no te lo permite, se vuelve ley. O sea, si es pecado, entonces no se puede. Y siempre, de alguna manera, es como una situación bastante conflictiva, porque estamos hablando de creencias, estamos hablando de una fe. Entonces es como un territorio peligroso, como opinar incluso con respecto a eso. Pero yo creo que también es importante cuestionar y analizar qué tanto tus creencias están afectando la vida de otra persona. Imagínate, o sea, ¿cómo te puedes sentir tú que tus creencias le dañan la vida a una niña que no le hace daño a nadie? O sea, estamos hablando de niños, estamos hablando de una niña que lo único que quiere es jugar, divertirse, y de repente viene su familia y la cambia por un terreno, se la llevan a otra casa y resulta que ahora es la esposa de un señor y que ahora ella sufre de violencia sexual adentro del hogar. O sea, es una situación bien compleja que está sucediendo en Guatemala. O sea, todavía está pasando en Guatemala. A las niñas las cambian por animales, por terrenos, por comida. Llegan a un punto que viven en pobreza extrema, familias numerosas que la única opción es que se las lleven, y esto surge por la falta de planificación y por otras cuestiones que hemos platicado aquí en el programa. No es algo que nosotros aceptemos, al contrario, siempre les hemos dicho que estamos en contra de las uniones forzadas, de los matrimonios a temprana edad. Las niñas no quieren casarse, las niñas mucho menos quieren ser mamás, y sabemos que tenemos uno de los índices más altos en embarazos en niñas y adolescentes. Incluso en nuestro departamento de Petén, 1 de cada 3 niñas es mamá,
mamá o está embarazada, según un informe 2014-2015. Y la verdad es que es una situación muy preocupante y por eso nos tomamos el tiempo de platicarles sobre el 11 de octubre, Día Internacional de la Niña, para que ustedes escuchen toda la información, sepan que realmente las niñas lo están pasando mal, las niñas están sufriendo, las niñas están desapareciendo. Entonces es importante que nosotros nos presentemos este día y levantemos la voz por ellas. Exacto, y si retomamos la parte donde estabas hablando de que lo complicado que es ser niña, pero obviamente sí tenemos esta parte, pero nos damos cuenta de la realidad que existe también en cuanto a las mujeres adultas, las mujeres que están pidiendo acceder hacia un trabajo. Nos damos cuenta de lo complicado que es, los estereotipos de cuánto cuesta, de que estos requisitos, que lo otro, de que mayormente una mujer no puede desempeñar, entre comillas, porque ya está establecido los estereotipos, no puede desempeñar un trabajo que generalmente lo ha venido haciendo hombres por años, o, por ejemplo, utilizar una maquinaria pesada o transporte pesado. Entonces nos damos cuenta la realidad tan grande que existe. Ahora imaginémonos, ya siendo de adultas, mujeres adultas, ahora pongámosle una niña, ¿qué oportunidades tiene? Si nos damos cuenta desde que el momento que nace, desde el momento que ya viene el mundo, y las familias donde se tienen estas tradiciones de que, bueno, si es hombre, hagámosle una gran fiesta, y todos disfrutando, pero si es una niña, bueno, hagámosle alguito ahí para pasar el momento de que tenemos una nueva integrante en la familia, pero nos damos cuenta de ese contraste, gracias, ese contraste que está pasando, y es la realidad. Siendo familia se discrimina el sexo, hombre, mujer. Entonces imaginémonos qué nos esperamos de que la sociedad nos regrese a nosotros. Es bastante complicado. Lo estaba mencionando hace algún momento de que acá en nuestro país, en Guatemala, somos conocidos por bastantes cosas, ¿no? De que, bueno, se ha dicho que Guatemala es el país más feliz del mundo porque la gente te atiende bien y te recibe bien, etcétera. Y es bueno saber eso, pero ¿qué pasa con todo lo demás, con la realidad que existe, aparte de ver rostros bonitos, rostros alegres? Nos damos cuenta que es una sociedad que está sufriendo, una sociedad que está muy marginada de muchas cosas. Nos damos cuenta, estamos en nuestro propio municipio. Yo creo que todos hemos visto esta realidad, que estamos en nuestro propio municipio, en el casco urbano de nuestro municipio, todo bien, todo bonito, pavimentadas las calles, que tenemos tiendas cercanas. Pero si nos vamos un poco más a los extremos de nuestro casco urbano, nos damos cuenta de la realidad que están pasando muchas niñas y niños. Vaya, y es una situación que no pasan muchas personas del área urbana. Exacto. O sea, es como las personas que han tenido la oportunidad de irse fuera del casco urbano, como menciona Willy, se dan cuenta que realmente sí está pasando. Sí. O sea, yo platicando con un par de amigas, yo les estaba comentando que pues que lamentable que en Guatemala a las niñas las cambien por terrenos, porque realmente es una situación escalofriante, y ella es como, no hombre, eso no pasa aquí. Y es como, y eso es lo que les decía, o sea, abrir un poco más su mente, más allá de sus privilegios, más allá de su realidad. No, o sea, con ir un poquito más afuera de tu municipio, como mencionaba Willy, te das cuenta que sí es una realidad y que sí está pasando, está a la vuelta básicamente. O sea, tú puedes ir, tú puedes ver cómo viven estas familias, y solo considero que es necesario como salir de tu burbuja, salir de tu realidad, y que lo que tú estás pasando ahorita no específicamente es lo que están pasando otras personas, porque muchos hombres eso es lo que mencionan, que no está pasando nada, que las niñas están bien, pero ¿qué niñas? O sea, ¿de qué niñas estás hablando? O sea, si estás visibilizando. Exacto, desde tu círculo, y aparte es bien contradictorio porque es una situación que no se habla, ¿sabes? O sea, es como que normalmente el espacio más seguro para una niña debería de ser su hogar, y eso es lo que nos pinta la sociedad, que una familia, que yo lucho por la familia, que la familia tradicional, que no sé qué, pero luego vemos que en la SBET menciona que el mayor porcentaje de los agresores está dentro del hogar. Entonces tú miras que no cuadra, o sea, realmente no te cuadra, y basta solo con ser mujer y saber que dentro de tu familia, independientemente de la edad, has sufrido de acoso. O sea, si no lo has sufrido es porque de verdad eres una en 1,000,000, pero todas hemos sufrido de acoso dentro de la familia por un familiar, y efectivamente comprobamos que el agresor está dentro de la casa. Entonces es una situación, solo es de unir los puntos y de salir un poquito de la burbuja de privilegios y darnos cuenta que realmente
realmente las niñas nos necesitan, o sea, necesitan que sigamos luchando por sus derechos, porque en lo que muchas personas lo piensan, porque hubo un tiempo en donde se estaba hablando de niñas no madres, que las niñas no quieren ser madres, que ninguna niña quiere para su vida tener un bebé, y muchas personas desde sus creencias decían, no, pero es que una vida es una vida, una madre siempre va a querer a su hijo, o sea, no siempre. Cuando es una niña y que fue violada y la obligan a pasar un proceso de parto, no esperes que ella va a ser, o sea, feliz pues, y esas creencias hacen, en lo que tú lo pensás, pues, en lo que tú cuestionas, en lo que dejas pasar el tiempo. Todo ese tiempo que está corriendo son más las niñas que están sufriendo de violencia sexual, son más las niñas que están sometidas a embarazos no deseados y a matrimonios forzados que están sufriendo. O sea, realmente, si tú no lo estás pasando, no puedes asumir que otras niñas no lo están pasando, porque lo están pasando y lo pasan todos los días y lo pasan a cada momento. Incluso muchas de ellas terminan hasta en la muerte y muerte por golpes, muerte descuartizadas, muerte por violación. O sea, realmente cuando una mujer en Guatemala muere de la forma más cruel, muere de la forma más traumante, y eso es una situación que está pasando en nuestro país. Exacto, y si ahorita que hablabas de eso, hace unas semanas tuvimos un programa también de los suicidios de mujeres embarazadas y mayormente en adolescentes. Pasa esto de que toman el momento de decir, bueno, obviamente no es solo de que de un momento a otro va a decir, ya no quiero existir, y no, es un proceso que va llevando también de tanto sufrimiento que llega al punto de ya no querer seguir viviendo esa realidad, y lo que hacen, lo que hablábamos anteriormente, de que toman algunas sustancias en las cuales hace que su organismo explote, y al final de todo, pues obviamente ellas terminan muertas, y es una situación bastante lamentable. Decíamos también de que las niñas en la actualidad, ya vimos las estadísticas que también se estuvo dando, de que ahora los embarazos en niñas y adolescentes es mayor, está casi hasta duplicando y subiendo cada vez más las cifras. Y esto porque la respuesta no es tan científica, la respuesta no hay que buscarla tanto por todos lados. Nos damos cuenta de la situación que estamos viviendo desde prácticamente inicios de año de la pandemia, que todo toques de queda de todo el día, toques de queda desde las 2, 4, 6, 9, y así se fue dando los toques de queda, y obviamente la gente ya no podía andar en la calle, las niñas estaban en su casa, y lo mencionábamos ahorita, de que mayormente estas violencias sexuales están sucediendo o han sucedido en la propia casa. Imagínense, si las niñas el único punto era donde podían ser un poco más libres, olvidándose de la realidad, era estando en la escuela, ir haciendo, salir a las calles, no sé, de repente les ha tocado por la situación de su familia ir a vender productos. Ahí era la manera de la cual ellas y ellos se libraban de tantas cosas, pero nos damos cuenta de la realidad que está pasando. De la pandemia vino a saturar todo esto, y es por eso que los índices de embarazos no deseados en niños y adolescentes fueron a aumento. Y mayormente yo me estaba dando cuenta, después de que salió esta estadística de estos resultados, me he dado cuenta de muchos comentarios en las redes sociales que mayormente ahí se dan, ¿no? De que decían que no, es que eso no es cierto, ahí están alterando las estadísticas. Y me dio curiosidad de que se puso a hacer todas las estadísticas, que no, que si tenemos esto y que nos da resultado esto, y que se puso a hacer una gran, como que una se gran tomó operación. el tiempo. Se tomó el tiempo para hacer esa operación, pero para demostrar que no estaba pasando nada en el país. Pero digo, ¿cómo es que se toman ese tiempo en vez de asimilar y decir, independientemente si se equivocaron en 2, 3 números, la realidad está existiendo, la realidad es esa, de que los índices en embarazos no deseados están en aumento? Y no estoy diciendo que hubo equivocación en esa estadística, sino que la realidad es que los embarazos siguen en aumento, y la gente está no creyendo, la gente está desde su comodidad, de su aire acondicionado y todo, justificándose que eso no es cierto, que aquí, que lo otro, lo demás, y seguimos hablando de que las jóvenes, las niñas se embarazan porque son calientes, y así vulgarmente lo dicen, porque les gusta abrir las piernas, y andan abriendo las piernas a cualquier loco que se encuentran ahí, y no es así. Nos damos cuenta que no, una niña no quiere ser madre, obviamente una niña no quiere ser violada, porque muchos dicen, no, es que ella se embarazó porque quiso, porque le abrió las piernas a alguien que no tiene futuro.
Pero eso no existe, no, sí, eso no es que pase así. justificar la violencia mucha y no debe ser no debe ser permitida. La violencia no debe ser justificada en ninguna de sus formas nunca. Y es por eso que es como importante, como bien mencionabas, es como yo a veces me meto a ver los comentarios, veo como una imagen polémica, ¿va? Que habla sobre el feminismo, la interrupción, la situación actual, ¿va? Entonces yo me meto a leer los comentarios porque de alguna manera veo diferentes tipos de pensamientos y algunos hacen que yo crezca y otros me hacen sentir como no sé, avergonzada de la humanidad. Sí, pena ajena. Pero también cuando leo un comentario de este tipo, como menciona Willy, porque sí hay personas que creen que las niñas son violadas porque las mismas niñas provocan al violador, aunque suene así de loco, hay muchas personas que lo creen. O sea, yo cuando leo esos comentarios digo, esta también es una realidad. O sea, esta mentalidad también es una realidad en la que hay que trabajar. Y para trabajar esa mentalidad, siempre llegamos a la misma conclusión que exigimos educación integral en sexualidad desde los hogares y desde las escuelas para que los niños crezcan y crezcan sabiendo, o sea, crezcan cuestionando, crezcan teniendo ese sentido común y decir, ¿cómo una niña va a querer ser violada? O sea, cuestionar esa situación y no solo decirlo porque lo escuché del vecino. Muchos lo repiten, muchos ni saben lo que están diciendo, solo ven que un montón lo dicen y ellos lo repiten. Pero es importante también que tus palabras vayan en congruencia con las estadísticas, con la situación. Otra cosa que también hay que tomar en cuenta y muy, muy en cuenta acá es de que la realidad que estamos pasando, muchos dicen, no, es que la culpa la tenemos nosotros y no el gobierno, no hay que culpabilizar al gobierno, pero es una realidad que está pasando porque la mala voluntad política es la que nos ha arrastrado hasta donde estamos ahora. Imagínense, si la educación integral en sexualidad, muchos candidatos a un puesto político han negado la educación integral en sexualidad. Demasiados. Siendo candidatos. Ahora imagínense ya en el puesto. Sí. Va a ser con más fuerza decir, no, la educación integral en sexualidad no se dé. Por eso yo me pregunto, ¿cómo es que los políticos, los malos políticos que obviamente tienen mala voluntad política, cómo pueden vivir ellos tranquilos, en paz, digámoslo así, tal vez, en paz, entre comillas, quitados de pena de durmiendo tranquilos, sabiendo que en Guatemala hay una crisis que todos los días va en aumento, niñas desaparecidas, niñas violadas, niños en los semáforos trabajando, madres de familias solteras con un montón de niños. ¿Por qué? Porque nunca han sabido que existe métodos anticonceptivos y obviamente la educación que nosotros tenemos acá en el área rural, en el área urbana, en el casco urbano es totalmente diferente a lo que tenemos en el área rural. Nos damos cuenta que aquí decimos, bueno, me siento mal, voy a ir al puesto, pero ¿qué pasa con la gente que está mal hasta allá, kilómetros? Los que viven pero súper metidísimos, en donde tienen que salir en caballo y tienen que ver cómo llegan, o sea, es una situación bastante complicada, pero ya saben que aquí el tiempo se nos va súper rápido, entonces vamos a irnos con una canción y para las personas que nos escuchan en el canal 2 Puertos, nos ven y nos escuchan, sí. Nos vamos a ir con un par de cortes comerciales, así que ya regresamos. Regreso en Código Cero ya en la parte final del programa del día de hoy, porque saben que siempre se nos va el tiempo, siempre rapidísimo. Ni siquiera lo sentimos, y en el en vivo pues ya nos han mencionado que tampoco sienten mucho el tiempo en Código Cero, incluso hasta nos han dicho que deberíamos de hacer un programa más largo, pero la verdad es que este es un programa muy importante para todos y para todas, porque estamos hablando de la niñez de nuestro país. Les repito, 11 de octubre, Día Internacional de la Niña. Yo espero que el 11 de octubre todos nos pronunciemos en las redes sociales. Tal vez a veces uno como que quiere dar su opinión sobre el tema pero no sabe qué opina, ¿va? Entonces yo les doy un tip. Si tú ves en Facebook imágenes ya creadas por otras personas o por páginas, solo compartilas. O sea, tal vez no es necesario que expreses tu opinión, pero solo con que ese día compartas y compartas, vas a hacer que la información llegue a más personas. Si tú quieres dar tu opinión, hacelo. Si quieres hablar sobre el tema, subir un video, subir un
comentario, lo que tú quieras, hacelo, pero pronunciate, porque es importante, las redes sociales es el medio por el cual todos de forma, o sea, al final todos como sociedad nos conectamos dentro de una red social y es la forma de llegar a la misma sociedad. Entonces, los invito a que el 11 de octubre se pronuncien y también que visiten la página de Tanushil y de Código Cero, porque siempre en los días internacionales nosotros pues nos pronunciamos y así ustedes también pueden compartir las cosas que nosotros publiquemos. Y ya para terminar, estamos hablando sobre qué podemos hacer para que los derechos de las niñas se cumplan. Siempre vamos a caer a la misma situación y es de exigir educación integral en sexualidad, porque es algo que pues la verdad es la clave para que todo lo que nos han enseñado desde pequeños de alguna manera como que lo cuestionemos, porque yo creo que siempre te enseñan cosas, es que también si te pones a pensar te enseñan cosas muy en automático, siento yo. Sí, y aparte también que hasta cierto punto son violentas. Por ejemplo, hace poquito estaba escuchando la conversación de una persona que le estaba diciendo a alguien que tenía que casarse porque si no se casaba no le estaban dando su lugar y cosas así. Entonces yo dije, al final son pensamientos que te inculca la sociedad, que tú de alguna manera los escuchas como buenos, pero terminan siendo peligrosos para tu vida. La educación integral en sexualidad lo que te va a brindar a ti son las herramientas para que tú puedas defenderte en una sociedad tan dura y que puedas tener como que esa libertad de levantar la voz y exigir que se cumplan tus derechos. Exacto, por eso siempre acá los programas de Código Cero se basan en dos siempre el uso indispensable de un condón, porque obviamente te evita infecciones de transmisión sexual y también de embarazos no deseados, y además exigir siempre la educación integral en sexualidad. Entonces de estos dos temas se desprenden se desglosan todos los programas que siempre les presentamos acá en Código Cero. Y es por eso que exigimos siempre educación integral en sexualidad, porque abarca todo, desde nuevas masculinidades hasta métodos anticonceptivos. Entonces, en este intervalo hay muchas cosas en las cuales podemos aprender inmensidad de cosas que van a cambiarnos y vamos a agradecernos a nosotros mismos por haber aprendido todo eso. Entonces, el objetivo siempre es de empoderar a hombres, mujeres, niños y niñas para que podamos identificar situaciones de violencia, momentos de riesgo, aprender a que a un niño no debe llegar alguien y empezar a tocarlo, que ellos identifiquen cuando alguien se está pasando, también cuando quieren darle un beso. O le exigen darle un beso a sus familiares cuando ellos no quieren. Entonces, desde acá empezamos a evitar situaciones de riesgo que ponen obviamente en peligro a los niños y niñas, para que ellos vayan replicando poco a poco y también tengan esa posibilidad de expresar sus emociones y sus sentimientos al momento de estar en situaciones de riesgo. Por eso es importante la educación integral en sexualidad en todas las vidas de las personas. Sí, y también tomar en cuenta que siempre hay ciertas cosas que tenemos que memorizarnos, y es como tatuártelo en la mente, ¿sabes? Como por ejemplo, son niñas, no madres. Exacto. Las niñas no quieren ser madres, las niñas no buscan ser madres, jamás una niña va a desear eso para su vida. Entonces hay ciertas cosas que tenemos que tenerlas bien presentes y en base a eso generar otro tipo de pensamientos y cuestionar. Cuando a veces nos tratan de decir de alguna manera, así como engañar, nos hacen pensar que si una mujer viste de tal forma y sufre de violencia sexual, de alguna forma la sociedad te dice que fue tu culpa, y hay ciertas cosas que no podemos ignorar, y como yo les decía, es como tatuártelo en la mente, como por ejemplo, nunca va a ser culpa de la víctima, jamás, ni cómo estés vestida, ni dónde estabas, ni a la hora en la que estabas, jamás va a ser tu culpa. Entonces lo mismo sucede con las niñas, ellas realmente son vulnerables, pues, porque muchas personas silencian la voz de las niñas y piensan que ellas no pueden opinar, que no pueden decidir sobre sus cuerpos, pero de alguna forma otras personas están decidiendo sobre el futuro de las niñas y las están vendiendo y las están cambiando y las están sometiendo a maternidad forzada. Entonces es algo que es muy preocupante, porque no solo como una situación pequeña, sino es algo tan fuerte y tan pesado que las acompaña de por vida, y realmente ahí sí que les arruina por completo el futuro, porque ellas jamás lo decidieron. O sea, si tú le preguntas a una niña, lo que ella va a escoger es jugar, lo que ella va a querer es
comer, estar tranquila, estar segura, jugar con sus amigas, tener juguetes. O sea, eso es lo que quiere una niña. Jamás va a ser juntarse, jamás va a ser tener un bebé, jamás va a ser nada de lo que están pasando. Nunca va a ser estar bajo el sol trabajando para llevar el alimento a su casa, pues. Entonces hay que tomar en cuenta esto, y por eso siempre es importante exigir educación integral en sexualidad para que se brinde en los hogares y en las escuelas. Exacto, y como siempre lo decimos, el tiempo en radio se va muy rápido. Sí, entonces llega el momento de despedirnos y gracias por estar con nosotros en la transmisión en vivo, por conectarte y compartir también la transmisión, y a los amigos en Canal 2 Puertos, gracias por estar siempre con nosotros. Esperamos que continúen siempre viendo todas las transmisiones que tenemos. Entonces, no estuvo Johnny Guzmán hasta el final. Sí, se fue el nene, pero va a estar en la próxima. Va a estar en la próxima, muchachos. Entonces nos despedimos. Mi nombre es Grace Mendoza. Es que ¿cómo va? El nombre de Johnny es Johnny Guzmán. El mío es Grace Mendoza. Y yo soy Willy Koji. Y esto fue Código Cero. Sin misterios. Órale. Mucha, ¿qué vamos a hacer hoy? Lo mismo que hacemos en todos los programas, Grace. Llevar educación sexual al mundo. Son Willy, Grace y Johnny, son Willy, Grace y Johnny. Dos son medio locos, la otra es un bombón. De ambiente son, con carisma bien marcados. Son Willy, Grace y Johnny. Después del amanecer, sus programas llevarán, y cuando estén al aire, al mundo educarán. Son Willy, Grace y Johnny, son Willy, Grace y Johnny. Su motivación, explicar la sexualidad, para probar su valor, en Facebook hablarán. Son Willy, Grace y Johnny. Asociación Tanochil presenta a Código Cero.